con vida era Calígula. Al oficial al mando de los impuestos. Ya han pasado casi 2 años desde que Apolonio se fue con mi dote y me dejó con una niña que concebimos en la mayor pobreza. A pesar de que con frecuencia los emperadores se deshacían de sus enemigos políticos, millones de personas anónimas de todo el imperio llevaban una vida menos azarosa. Pagaban sus impuestos, luchaban por mantener a su familia y cuando surgía algún problema, acudían a los administradores romanos en busca de ayuda. Mi marido ha viajado en barco hasta Alejandría y allí se ha unido a otra mujer. Le ha dicho a su padre que venda nuestra casa. Ya que ni siquiera tengo para comer, te ruego que le ordenes que se presente ante ti y le obligues a devolverme la dote para cubrir las necesidades de la vida. Muchos vivían al borde de la ruina. En pueblos y ciudades, en Egipto, Italia y por todo el Mediterráneo, tenían que soportar calles sucias, distintas enfermedades y una hambruna recurrente. Los emperadores intentaban aliviar los sufrimientos ofreciendo grano gratis a 250.000 de romanos, pero ni siquiera eso era suficiente. Para muchos de los pobres anónimos, alimentar a sus familias era una tarea imposible, especialmente en la provincia romana de Judea, el actual Israel. Allí, en la franja desértica del imperio, la seca tierra daba unas pobres cosechas y los impuestos romanos se sumaban a la carga. Los judíos de Judea eran fervientemente religiosos. Entre ellos había una familia originaria de un pueblo cercano al mar de Galilea. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo, y todos fueron a empadronarse, cada uno en su ciudad. Mucho antes del ascenso de Tiberio al poder, Augusto había ordenado un censo. Era una tarea enorme. Desde la Galia a Egipto, desde Asia a Judea, millones se registraron ante los oficiales romanos. Y José también fue de la ciudad de Nazaret en Galilea para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. José era un carpintero judío. Si el nacimiento de su hijo llamó la atención de Roma, solo fue como un mero dato estadístico. Pero Jesús, que fue creciendo ayudando a su padre en su oficio, dejaría un legado más perdurable que el de Augusto. Un legado que fue posible gracias a la extraordinaria agitación del siglo I. En ese rincón del imperio, en ese momento de su historia, Judea era presa de la agitación. La población se había dividido en facciones hostiles. Predicadores y profetas deambulaban por la campiña atrayendo a la emocionada muchedumbre. A la edad de 30 años, Jesús se unió a uno de esos grupos y fue bautizado en el río Jordán. Muy pronto Jesús empezó a predicar. Al igual que otros predicadores de su época, iba de pueblo en pueblo llevando su mensaje a las casas y las sinagogas de los pobres de Judea. Nadie puede servir a 2 señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os inquietéis por lo que habéis de comer o de beber, ni por lo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. El Imperio Romano proporciona el contexto histórico para las palabras y obras de Jesús.
Y si no se tiene en cuenta dicho contexto, gran parte de lo que sabemos o creemos saber acerca de Jesús sería inescrutable. Jesús hablaba de la ley de Dios. Hablaba del alivio y esperanza para los pobres, los desposeídos y los desheredados. Hablaba con mucha gente que encajaba en esta descripción y les decía que Dios iba a hacer algo para remediar la situación, que Dios ya estaba haciéndolo en aquel momento. Las palabras de Jesús de un reino mayor que el de Roma cautivaban a sus seguidores. Pero la sorprendente afirmación de sus discípulos de que Jesús era literalmente el Hijo de Dios ofendió a muchos. Y sus exigentes términos amenazaban con destruir miles de años de tradición social. No penséis que he venido a poner paz en la tierra. No vine a poner paz, sino espada. Porque he venido a separar al hombre de su padre y a la hija de su madre. Incluso la gente de su propio pueblo se sentía ultrajada. Echaron a Jesús de la aldea. Lo llevaron hasta un acantilado y amenazaron con tirarlo a él. Pero escapó. Su ministerio continuó avivando el fuego. Jesús decía cosas sorprendentes. Por ejemplo, a un joven que se acercó a él y le dijo: «Quiero seguirte, pero antes debo enterrar a mis padres». Jesús le respondió: «Deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme a mí». Eran palabras provocadoras en un periodo en el que la responsabilidad filial de un hijo de enterrar a sus padres era fundamental. Por el año 33, Jesús viajó a la ciudad de Jerusalén con motivo de la Pascua. Se unió a los muchos peregrinos que habían llegado de todo el mundo, peregrinos que llegaban con dinero extranjero buscando animales para sacrificar en el templo de Jerusalén. Jesús estaba horrorizado. Él creía que el comercio profanaba el lugar sagrado. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas y a los cambistas. Y haciendo un azote con cuerdas, los arrojó a todos del templo. Derramó el dinero de los cambistas y derribó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad de aquí todo eso y no hagáis de la casa de mi padre una casa de contratación». El estallido de ira enfureció a los líderes religiosos, pero lo que aún era peor, amenazaba con desequilibrar la precaria estabilidad política impuesta por Roma. Jesús fue detenido, probablemente por subversión política. Para Poncio Pilatos, el gobernador romano, la sentencia fue evidente: crucifixión. Creo que es importante considerar la historia de Jesús desde el punto de vista romano. ¿Qué significaba la crucifixión de Jesús? Significaba que justamente mediante un proceso justo se habían librado de un agitador político, un delincuente, manteniendo así la paz romana, la estabilidad y el orden social. ¿Pero qué hicieron los cristianos? Le dieron la vuelta y convirtieron a este delincuente, a quien los romanos justamente habían condenado a muerte, en su héroe y su Dios a quien adoraron. Los romanos lo entendieron. Los romanos reconocían la subversión política en cuanto la veían.